Vamos a continuar con otro nuevo ejercicio de la parte de CPNet Core para conocerlo mejor. Vamos a ir trabajando con la parte de .NET Core, pero vacío. En algún momento vamos a incursionar en utilizar la parte de las plantillas, pero sí es importante conocer. Toda la estructura, todo lo que compone a CPNet Core como tal. Entonces lo voy a ir directamente en vacío, le voy a decir a CPNet Core 3.1, app2, por ejemplo. Voy a irme en la parte de examinar, voy a darle clic aquí, abrir, le voy a dar crear. Bueno. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que en algún momento, cuando estamos creando una aplicación en ASP.NET Core, tenemos que ver que no va a ser suficiente crear todos los endpoints directamente en la clase Stardot. Entonces tenemos que ver las alternativas que tenemos y entre ellos es incursionar en la parte de MVC. Por ello mismo, entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos aquí ya el proyecto. Nos damos cuenta de la existencia de esto, ¿no? En algún punto, en algún momento, por ejemplo, home, cosas de estilo, ¿no? O sea, se pueden hacer muchas cosas aquí, ¿no? About. Y luego lo puedes ejecutar y cada uno de estos, o sea, lo va a detectar .NET Core directamente, ¿no? Vamos a esperar a que se ejecute. ¿Qué se ha mostrado acá? Dame un momento. No recuerdo cómo lo he puesto. Lo he puesto con H. Está home y about, ¿no? Ajá, about. Y lo toma. ¿Por qué? Porque estamos creando los set points directamente de esta manera. Y está bien, porque al final del día nosotros podemos poner, aquí en lugar de poner un hello world, podemos decir que cargue un HTML o ponerlo hardcodeado o cualquier otra cosa, ¿no? Y es válido, cualquier opción es válida. Pero lo que sí es cierto es que si utilizamos el modelo vista controlador, nos permite directamente, pues empezar a crear nuestros controllers en algún momento, crear nuestras vistas, cuando utilicemos ya Razor, y ustedes van a empezar a discernir poco a poco referente a lo que podemos hacer con .NET, porque la verdad es muy atractivo como tal. Entonces, voy a parar el proyecto. Y lo que vamos a hacer ahorita es hacer lo siguiente. En primera instancia, pues estamos aquí en la parte de Startup. Voy a hacer unos cambios directamente aquí en la parte de configure, el método de configure. Vamos a hacer el siguiente cambio. Voy a quitar estos set points, por ejemplo, ¿no? Voy a dejar nada más un set point. También voy a hacer aquí la parte voy a dejar la parte de user routine. Esta parte de is development se debe más a la parte de las pruebas. En algún momento, si tenemos un detalle o cosa de estilo, pues directamente podemos andar realizando ahí cosas como gestionar los errores o cualquier otra cosa que directamente nos ayude a nuestra aplicación. El cambio que vamos a hacer es el siguiente. En la parte de los set points, vamos a hacer endpoints y vamos a quitar esta parte de map-get y todo ese asunto. Vamos a reemplazar por algo llamado map controller routes. En este punto voy a abrir el paréntesis y voy a colocar aquí, me dice, colócale un name. Por lo generalmente siempre se coloca default. Ya después vamos a definir que el default es, perdón, que siempre me confundo con esta parte de aquí en utilizar comillas simples. Default. Y luego aquí por último,
voy a poner un pattern, un patrón. Y aquí voy a decir exactamente cómo va a funcionar ya nuestras routes o nuestros set points. Y así va a funcionar, por ejemplo, voy a poner controller, le voy a decir que el controller que va a cargar por default es uno llamado home, y le voy a decir que este controller puede tener acciones, vaya, y en estas acciones lo podemos hacer así, action igual a, vamos a dejar que el por default es el index, y podemos poner algo opcional, que es directamente un ID o cosa del estilo. Por eso lo vamos a colocar de esta manera. Lo más importante también de esta parte es que nosotros entendamos qué es lo que estamos desarrollando aquí. Vaya, o sea, que si yo lo ejecutara esto, obviamente va a dar posiblemente un error, porque no existe todavía la carpeta de controllers y todo ese asunto. Entonces sí es importante entender, aquí claramente lo dice, ¿no? Dice, unable to find required service, o plus required service, hay service collectional controllers. Entonces aquí directamente la configuración que tenemos que hacer en la parte para que lo identifique, vaya, con el controlador, es que nosotros tengamos que agregar la parte de los controllers directamente aquí en la parte de configurar service. Entonces, para esto voy a crear una carpeta llamada de controllers. Me voy a ir aquí, le voy a dar clic derecho, le voy a dar en agregar, nueva carpeta, voy a poner aquí controllers. Y en la parte de controllers vamos a agregar una clase muy sencilla, que directamente nos ayude a entender esta parte. Agregar nuevo archivo, o en este caso, si lo doy nuevo archivo, podemos aquí utilizar, por ejemplo, algunas cosas que ya tienen aquí por default, clase controlador, por ejemplo. Tomamos el que está por default, se va a llamar home controller, y aquí en la parte de home controller me ha creado esto, ¿no? Esto está bien siempre y cuando estemos utilizando Razor. Como ahorita no estamos utilizando Razor, la verdad lo voy a comentar y voy a crear un index, obviamente, pero este va a andar retornando un string. Public string y se va a llamar index. Y aquí voy a decir return, no sé, index. No sé, vamos a ponerlo así de fácil, así de sencillo. Tenerlo en cuenta, muy importante, que cuando estamos trabajando de esta manera, los eAction Result, que son interfaces, directamente lo que hace es que va a buscar la vista, la view de index, lo toma y lo va a mostrar. Recordar que Razor es una combinación de HTML y de C#, que vaya, que ya cuando estás creando ya plantillas más robustas o estás creando algo más complejo en .NET Core, puedes utilizar eso y mucho más, ¿no? Que es una de las tantas bondades que tiene este. Entonces, ¿qué sucede aquí? Bueno, pues vaya, que he creado aquí un método llamado index, que en algún momento lo tengo que mandar a llamar acá, o que vaya, que lo tome directamente, pero aquí nos hace falta algo. Nos hace falta la parte de agregar la parte de los servicios. Hay una parte llamada service.addController. Y aquí tiene una sobrecarga la parte. Aquí tenemos dos cosas. La parte de addController, que podemos agregar directamente el controller home controller, o podemos decir addController con vistas. O sea, es cuando ya estamos utilizando las vistas con la parte de Razor y cosas de ese estilo. Podemos decir addControllers, y aquí tenemos aquí, vaya, dos sobrescritos. Si yo lo he dejado de esta manera, debe de estar funcionando. Puede ser que esperemos de que no haya omitido nada. Y bueno, lo ejecuto.
Y bueno, que ya me ha mostrado la parte del index. Ahí tenemos el resultado. Y llegamos al punto de que esto lo está arrojando por default. O sea, que aquí yo puedo poner, repito, n número de cosas y directamente va a andar respondiendo a ello. Entonces, muy importante es que ustedes empiezan a definir algunos métodos. Por ejemplo, voy a agregar otro método nada más para public string. No sé, aquí voy a poner resultado de una operación. Resultado operación, ¿no? Operación. Ok, y aquí voy a hacer un return, pero antes de ello voy a poner, no sé, 6, punto string, no sé, se me ocurre eso, ¿no? Vamos a ver si no me lo concatené, me queda un 66 ahí, que no lo había hecho nunca de esta manera. Aquí parece que voy a poner home, voy a poner resultado de operación, ¿no? Ahí está. Y bueno, aquí encontramos entonces la base primaria de .NET Core con la parte de MVC. En algún momento podemos andar, repito, andar cargando HTML o cosas de estilo, la verdad, se puede lograr eso. Y se pueden agregar atributos a las rutas y cosas de estilo. O sea, vaya, ustedes son los que determinan qué es, cómo funciona cada uno de estos, ¿no? Entonces, ahorita en este mismo ejercicio de la parte de la aplicación 2, podemos andar verificando o andar agregando cosas más, como puede ser la parte de la road, por ejemplo. Imaginar esto, ¿no? Que tenemos aquí, vaya, aquí en la parte de Home Controller, yo sé que ya viene aquí por default, pero nosotros podemos hacer esto, ¿no? Aquí, pues, en lugar de llamarse Home, yo le puedo decir que se llame Road y luego entre comillas se llama Home en minúscula, ¿no? Por así decirlo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues la parte de las minúsculas, vaya, o sea, para algunos sí es muy importante, o directamente puede llamarse Home Controller, no sé. O sea, si ponemos este tipo de estas cuestiones, pues, vaya, lo va a tomar, obviamente cada día mandando un error, creo que ahorita se lo ejecutará así. No lo sé, tendría que ver si cuál tomaría, si Home Controller o Home. Pero nosotros podemos definir nuestras propias rows y podemos crear algo interesante. Ha mandado un 404, o sea, ¿por qué? Porque no lo encuentra. Lo va a encontrar siempre y cuando le colocamos de esta manera, ¿no? Y luego ya estamos aquí y vaya, tenemos que andar haciendo esto, ¿no? Entonces hay que saber exactamente cómo crear esta parte de la rows. O sea, es muy importante. Dice records match multiple endpoints matches. Tenemos el home controller, pero vaya, o sea, no combina en nada. En todo caso, tendríamos que nosotros crear aquí en la parte de status de que si bien así es el controller, pero nosotros vamos a crear nuestros propios controles, pero no el principal, no en este. No es lo que ahorita se pudiera estar trabajando como tal. Por ello mismo, pues hacerlo directamente en otros endpoints, en algunos otros rows, y se puedan andar haciendo cosas muy padres ahí. Entonces, en ese mismo sentido,
podemos identificar cuando es una acción, cuando no es una row como tal. Y muy importante, nosotros podemos hacer uso, ahorita lo hemos hecho de una manera muy básica, poniéndole a la parte de los strings, podemos hacer uso de la parte del IHOnResult, que esto es muy, muy, muy padre. Por ejemplo, aquí voy a hacer un típico ejemplo, voy a crear un método. Y aquí le voy a poner que sea un content result. El content result, pues vaya, va a retornar un contenido. Voy a poner aquí. Resultado, contenido. Y luego en este voy a hacer un return, pero esto me pide un content. Entonces, tengo que regresarles un content. Y aquí en el content me dice, puedes mandar un string con un content type de un header, un content type de, vaya, lo que en este caso vayas a estar requiriendo, puede ser inclusive un HTML, cosa de estilo, ¿no? Puede ser aquí, hola, esta es una acción content result. Content result. No sé, o sea, se me ocurre poner este nombre, ¿no? Entonces ya tenemos resultado contenido, lo puedo volver a ejecutar. Y vaya, o sea que aquí pongo home, slash, y tal el resultado contenido. Cuando utilizamos la parte del el action result, podemos andar mandando un tipo object inclusive, ¿no? Para esto voy a hacer un ejemplo muy básico. Voy a pararlo aquí. Y aquí en la parte voy a crear una carpeta nueva. Vale, nueva carpeta. Voy a ponerle models. Y aquí en models voy a agregar a nueva clase. Le voy a poner clase vacía. Le voy a poner estudiante. Y luego aquí en esta clase, pues bueno, en este punto podemos borrar el constructor si de caso que no lo ocupáramos. Y vamos a hacer uso de, voy a andar creando aquí algo interesante, ¿no? ID, getters, setters, ok, vamos a print, nombre. Hemos creado aquí una entidad, una sencilla entidad, vaya. Me regreso aquí a la parte de Home Controller y para utilizar el Object Result, que es otra de las alternativas que tenemos para enviar en .NET Core, voy a crear obviamente un método diferente. Public, vamos a ponerle Object Result. Y aquí voy a poner resultado objeto. Se me ocurre poner hacer esto. Entonces, aquí pues obviamente va a estar esperando de que retorne un objeto. Voy a crear un objeto, no voy a poner variables, estudiante, es igual a new estudiante, que aquí puede mandar un error, obviamente, porque no he importado el model. Entonces, aquí directamente pongo estudiante, abro las llaves, aquí pongo ID, es igual a, no sé, 10, 56, y luego aquí en el nombre voy a poner, no sé, muy importante que tenga punto y coma, y aquí le voy a decir return new object result, y aquí voy a poner directamente estudiante. Vaya. Entonces, resultado objeto.
Se lo vamos a poner en español para que se entienda bien a bien esto. Igual, o sea, seguimos la misma forma, home, slash, resultado objeto. Y que te ha retornado ya un objeto como si fuera un tipo JSON como tal, ¿no? Entonces, ustedes pueden hacer uso de todos los actions que tienen. Voy a copiar esto, lo voy a dejar por aquí. Ustedes pueden hacer esto. Lo voy a dejar aquí con comentarios largos. Todo eso ustedes pueden, o sea, pueden mandar, ¿no? Content result, que por lo general se retorna un string, file content result, retorna un archivo, file path result, el contenido de un archivo retornando su path, file string result, el contenido de un archivo, it result, JavaScript result, JSON result, redirect to result, obviamente especificando la URL, entre otras cosas, ¿no? View result, partial view result. Aquí tenemos todas las cosas que podemos trabajar directamente con la parte de los actions, action result. Y bueno, eso es lo que quería enseñarles en esta segunda aplicación. Si ven, ya va teniendo un poquito más de forma. Le vamos a entender un poquito más a la parte de .NET Core. Y bueno, vamos a pasar ahorita a la parte de las vistas y luego conocer un poquito de Razor.